Oviedo. Este tendrá lugar hoy jueves, repito, a las 20 horas en el local de Clemente Eroga. Está con nosotros el doctor Pedro Argüello, autor, escritor de este libro, a quien agradecemos. Él está en Capital, en Asunción, y gentilmente nos está brindando su tiempo para darnos los detalles. Para Mundo Sol FM, Oviedo Press Multimedios y el programa Hablando Claro. Muy buen día, doctor. Te saluda Néstor Castillo en compañía de Cristian Biancioto y la audiencia de la mañana. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días, Néstor. Buenos días, Cristian. Un saludo cordial a toda la mayoritaria audiencia de la programación. Muy amable, doctor. Y nos llegaba esta invitación y a la vez también una información muy interesante. El conversatorio que se estará teniendo el día de hoy por parte tuya como disertante, diríamos, doctor, la antigua Ajos, que trata un poco de cómo está avanzando tu futura obra de libro histórico, doctor, ¿es correcto? Sí, así mismo es, Néstor. Hoy, en conversación con el director de Cultura, el licenciado Miguel Ángel Rodríguez, estamos organizando un encuentro cultural que marca, digamos, ya tempranamente el inicio de la Semana Cultural Ovetense, que está llegando en este mes de octubre, y estaremos iniciando con lo que estamos organizando, que es sobre la antigua Ajos. Yo soy un aficionado de la historia, no soy historiador. Me gusta leer mucho de historia y todo este tiempo estuve recopilando información sobre nuestra querida Coronel Oviedo, porque había muchas veces datos que faltaban. Entonces, mediante la investigación de la Archivo Nacional de la Asunción, en la Biblioteca Nacional y también en Buenos Aires, encontré datos bastante interesantes e importantes que hasta el momento nosotros desconocíamos. Por ejemplo, te digo algunos, ¿verdad? La presencia del obispo Manuel de la Torre, que es una persona bastante importante en la historia de Coronel Oviedo, que nosotros muchas veces desconocemos. El motivo del nombre de Ajos, por qué nuestra ciudad antiguamente se llamaba Ajos. Por ejemplo, también otros datos interesantes, como en la época colonial, la construcción de la antigua capilla, todos estos datos que son nuevos, informaciones nuevas que queremos compartir con mucha gente que es conocedora de la historia en Coronel Oviedo, y compartir esto para poder enriquecer entre todos, ¿verdad? Porque la historia nuestra debe ser compartida y debe ser integrada, y en Coronel Oviedo hay bastante conocedores de la historia. Entonces queremos invitar, compartir, escuchar puntos de vista, entablar un poco esta conversación sobre nuestra querida y antigua Ajos. Esto tendrá lugar hoy jueves en el local de Clemente Eroga, doctor, ¿es correcto? Sí, así mismo, es un espacio cultural, me estaba diciendo el director de Cultura. Entonces queremos hacer ahí un encuentro, hicimos algunas invitaciones, pero está abierto a todo público que quiera compartir sobre esta historia y escuchar y opinar al respecto, porque es necesario que hablemos de esto, un poco de revisión de nuestra historia y compartir lo que cada uno conoce, ¿verdad? Totalmente. ¿Y quiénes pueden participar? ¿A quiénes va dirigido, doctor, este conversatorio? Asimismo, también el aporte que pueda contribuir a alguien que eventualmente pueda estar presente. Así mismo, toda persona que quiera escuchar y compartir de la antigua Ajos puede participar sin ningún inconveniente. Invitamos a ciertas personas al inicio, pues, porque son personas generalmente que conocen y comparten historias habitualmente en Coronel Oviedo, y son personas que da gusto escuchar porque conocen la historia, pero también toda persona que quiera participar y escuchar está abierto. Es un espacio para todos los ovetenses, así como te decía, dar un puntapié inicial a lo que será la Semana Cultural Ovetense, y que más con informaciones novedosas sobre la antigua Ajos que no teníamos anteriormente, y traer un poco a colación y discutir un poco entre todos estos nuevos conocimientos que estamos encontrando y teniendo en los archivos y registros, Néstor. Es una suerte de revisionismo histórico, hasta si se quiere, esta obra
doctor, y precisamente nuevos datos a los que se va accediendo desde este revisionismo. El hecho también de dar precisión a nuestra historia siempre es muy importante. Así mismo, es compartir sobre los escritos que muchas veces no desconocíamos, eran archivos que estaban en el Archivo Nacional. Eso también agradecer al equipo del Archivo Nacional y la Secretaría de Cultura, que cuando me acerqué siempre tuvieron sus puertas abiertas y nos ayudaba a rebuscar un poco entre todos los papeleos, ¿verdad?, las clasificaciones, y encontramos datos importantes, principalmente la investigación histórica que yo abarco desde los orígenes de Ajos hasta el cambio del nombre de Coronel Oviedo, Ujú. porque esa parte de la historia es un poco, ¿cómo le decir?, desconocida para nosotros, saber un poco cómo era la vida del Ajeño en la época, por ejemplo, de de Doctor Francia, la época de Carlos Antonio López, saber un poco cómo fue la vida durante la guerra, qué participación nosotros tuvimos en la guerra de la Triple Alianza, y toda esa parte que está un poco oculta, todavía ya no tenemos muchos datos. Entonces en esa parte enfaticé la investigación y es sobre esos datos lo que quiero compartir, ¿verdad? Exactamente, desde los orígenes, desde la fundación misma de Santa María del Pueblo de Ajos, creo, es la denominación original, puedo estar equivocado. Nuestra Sí. Señora del Rosario de los Apóstoles. Ah, mira vos, doctor. Esa es Desde, la, desde ese origen hasta lo que pueda el cambio de sentar, nombre. ajá, hasta lo que pueda sentar las Ah, bases ciertas de cómo creció nuestra querida ciudad, hoy capital departamental, inclusive, doctor. Así mismo, desde los orígenes, lo que motivó que se haya establecido Ajos, quienes fueron las primeras autoridades españolas, los criollos españoles. Estaba un poco en la época de la comercialización, de los beneficios de la yerba mate, del tabaco, todo lo que implicó eso. Siempre Coronel Oviedo fue un área estratégica, y de hecho que con esto se comprueba también que desde su origen fue un camino estratégico para los yerbales del Nordeste en Ujú. aquella época, y fue por eso que se fue estableciendo esta zona, y de eso estaremos hablando, ¿verdad? Hablar un poco también de dónde viene siempre discutimos si es Ajos o Ajos. Tenemos escritos jesuitas de la época que se refieren al tema, compartir sobre esto también, y por qué fue la patrona de la ciudad, Nuestra Señora del Rosario, y por qué no fue otro santo, cómo se celebraban las fiestas patronales, digamos, en aquella época colonial. Hay muchos escritos interesantes que desconocíamos y que cuando a uno le gusta la historia, ¿verdad?, eso le emociona porque ve que Coronel Oviedo en aquella época no estuvo ajeno a lo que fue el Paraguay, y algunas veces nos desconocíamos, no teníamos estos datos, y estos datos precisamente es lo que queremos compartir y ver cómo era la vivencia del Ajeño antiguamente. Claro, claro. En alguna forma, incluso en llegado momento, eh, no sé si decir, hay cuestionamientos, ciertamente, pero hasta el origen de Coronel Oviedo, el gobernador de entonces, Jaime Sanjús, quién fue, cómo fue que gobernó el Paraguay en nuestra ciudad. Hay una avenida que lleva su nombre, tendríamos que conocerlos más. Detalles sobre eso seguramente van a ir consignados en esta obra, doctor. Así mismo ver, y también discutir un poco la participación real de Jaime Sanjús en el establecimiento de Ajos, porque en los escritos nos encontramos muchos registros de él sobre Ajos. Ujú. En cambio, tenemos otros protagonistas que creemos que fueron más activos en aquellos momentos iniciales. Entonces, por eso una suerte de revisionismo también, y de compartir entre todos y discutir un poco el protagonismo de las diferentes autoridades de aquel momento, como te digo, autoridades españolas o ya criollos españoles o propios ya paraguayos, digamos, en aquella época. En Paraguay mayormente la fundación de muchas de las ciudades se les atribuía a personalidades, es cierto, pero mayormente creo que a los gobernadores de turno, y estoy hablando de la época colonial, de ahí que ciudades como Villarrica, ciudades como
eh, Coronel Oviedo y otros, siempre vienen asociados al gobernador español de turno, doctor. Y hay casos donde hay escritos por decreto real, eran las fundaciones propiamente dichas. Sí. En el caso de Coronel Oviedo no contamos con un escrito de decreto real para el establecimiento de la ciudad, pero fue en el año 1984 a través de la Junta Municipal que se estableció el 7 de octubre de forma convencional, digamos, con la fiesta patronal. Sí. Pero no hay registros históricos de eso. Nosotros tenemos otros registros que datan de la misma fecha, que creemos que va más allá, ¿verdad? Que no sería tanto el 7 de octubre, el año sí, pero con otros protagonistas, ¿verdad? Entonces, y es más, estos escritos son lo que tenemos. De acuerdo también a algunas corrientes, estaría consignado primer domingo de octubre de 1758 como dato. Así mismo. Sí. Y ese hacia ahí vamos. Sí, en realidad sería el 1 de octubre, ¿verdad? Porque el primer domingo de 1758 es el 1 de octubre. Sí. El 1 de octubre. Y va muchas cosas asociadas, ¿verdad? La persona que estableció la capilla, en este caso el obispo, tiene mucha participación. Y creemos que más bien él tendría más participación que el propio gobernador por el ambiente mismo de aquella época, después de la guerra guaranítica. ¿Quién es ese obispo, doctor? ¿Quién es ese obispo? Obispo Manuel de la Torre. Manuel de la Torre, paraguayo. El obispo Manuel. No, es español. El obispo español, pero era un obispo de Paraguay. Fue uno de los únicos, digamos, de la época que vino a asumir, porque en aquella época, Néstor, los obispos eran nombrados, por ejemplo, obispos de Paraguay, pero gobernaban desde España, o sea, nunca pisaban suelo paraguayo, ¿verdad? Y ese obispo en realidad sí vino y asumió y recorrió toda la comarca, digamos, de aquella época del Paraguay. Importante tener esos datos. Doctor, y el libro en sí, para darnos algunas precisiones, está en plena etapa de consolidación, de cruzamiento historiográfico. ¿Cuándo es que podemos hablar de que va a haber la luz, como se dice? Y yo creo, quisiera ya este año para la Semana Cultural Ovetense, por eso estamos haciendo esta reunión, porque como sabrás, Néstor, cuando uno hace una investigación, debe haber una evaluación de pares. O sea, eso pasa en cualquier rama de la ciencia. Entonces, esto sería, digamos, ya que no tenemos un historiador, ¿verdad? En sí, en Coronel Oviedo queremos juntar a todas las personas que conozcan sobre la historia y hacer una contraposición, contraopiniones sobre esta teoría para poder cerrar y ya pasar en la etapa de final de que sería la edición, la maquetación y la impresión del libro, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la Secretaría Nacional de Cultura a través de su programa de fondos de cultura en todo esto, doctor? Y ellos se encargarían de la impresión del material, Néstor. Hubo una convocatoria para los fondos de cultura, eso fue en el mes de junio. Hubieron más de 600 presentaciones, de los cuales se eligieron los 20 mejores proyectos, y uno de ellos era el proyecto de la antigua AJOS, de la historia de AJOS a Coronel Oviedo, que fue adjudicado. Entonces ellos se encargarían de la impresión del libro, de tal forma que el libro sea de distribución gratuita en las bibliotecas de la ciudad, de las escuelas, de los colegios y también de otras ciudades del país, ¿no? Claro que sí. ¿Y cuántos ejemplares se tiene previsto imprimir, doctor? Y 500 ejemplares era en un primer momento, con la posibilidad de extender de acuerdo a la demanda. Eso sería, Néstor. Claro. Y decir también de que habitualmente esto tiene un rigor histórico, ¿no? Es que uno amanece queriendo escribir un libro y dice, qué sé yo, cuestiona cómo se llegó a la luna y lo tiene que dejar por sentado. No. Esto tiene un rigor muy grande, doctor. Así mismo. Esta colección de datos yo lo hice desde la época de la facultad. Me gustaba mucho irme al Archivo Nacional, iba recolectando. Luego tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero, también visité archivos de allí.
También traje datos del Archivo General de India de España, que hay muchos datos que nosotros no teníamos. Entonces es algo más de 10 años alrededor de investigación que estamos llegando a culminar y estamos ya en la fase final. Y como te digo, el ejercicio que queremos hacer hoy es la de revisión de pares, digamos, de alguna forma, de personas del Coronel Oviedo que sepan sobre historia o que quieran escucharla también, ver puntos de vista y pareceres, ¿verdad? Yo creo que es muy importante para la cultura ovetense, para el conocimiento de nuestra identidad y de tal forma también conocer nuestra historia. Claro, absolutamente, doctor. Y de paso también se comparte un momento de tertulia, me supongo, ahí con el querido don Américo Piñanes, Javi Rodríguez, otra gente también que seguro se va a estar haciendo presente, compartir, qué sé yo, unas copitas de vino, porque siempre motivan e incentivan a entablar esas tertulias, debates y conversaciones sobre los orígenes de nuestra querida ciudad de Coronel Oviedo. ¿Sos ovetense, doctor? ¿Residís en Asunción? No, yo soy ovetense, ovetense, vivo en Coronel Oviedo. Estuve mucho tiempo por Asunción y Buenos Aires, ahora volví y estoy con algunos trabajos todavía en Asunción, pero ya radicado en Coronel Oviedo. Ah, ya. Y por razones laborales estás yendo y viniendo siempre. Sí, así mismo. Entiendo. Así mismo. Doctor, no sé si alguna consideración. Acá vos sabés que ya me dicen ya intente en el 7 de octubre, porque 1 de octubre va a coincidir con el aniversario de Cerro, dicen, y no. ¿Cuándo se fundó Coronel Oviedo? Cerro todavía no existía, doctor. No. Eso hablábamos al inicio con Javi, ¿verdad? Me decía, vos sabés, doctor, si este va a ser un tema muy debatido, me dijo. Ajá. Y le dije yo que muchas veces los cambios siempre cuestan, ¿verdad? Pero si tenemos datos e informaciones, es cuestión de analizarlas y tampoco se va a necesitar de cambiar ninguna fecha, ¿verdad? Es solamente conocer, de hecho, que el 7 de octubre se estableció para que pueda coincidir con las fiestas patronales y también para tener un motivo cultural en la semana. Yo creo que eso tampoco cambiaría nada, ¿verdad? Sino simplemente enriquecer nuestro conocimiento, ver los datos nuevos que tenemos y analizarlos, ¿verdad? Capaz que haya otros datos que vayamos encontrando también, pero como son datos muy importantes y documentos que no teníamos en cuestión, yo te digo, por ejemplo, Néstor, que hay datos que yo mandé traer del Archivo General de India, que me llegó casi en 6 meses, ¿verdad? Por el tiempo que tenían que escanear, todo el proceso, y esos datos no hay acá en el archivo, ni siquiera en el Archivo Nacional. Entonces son datos interesantes, ¿verdad? Que creo que va a ser útil que conozcamos. No va a implicar ningún cambio. Yo creo que la cuestión cultural tradicional también se debe mantener, pero eso no nos tiene que impedir conocer nuestras raíces y conocer nuevos datos sobre nuestra historia, sobre nuestras raíces. Absolutamente. Doctor, muy gentil por el tiempo que nos brindaste, desearte éxitos con esta actividad, quedamos expectantes nosotros de cuando vaya a hacer el lanzamiento, la aparición, la publicación de este libro sobre la historia de la ciudad de Coronel Oviedo. Así es que te deseamos muchos éxitos y la gente que quiera compartir contigo y toda esa hermosa gente que se dedica a la cultura, al arte, a la historia, lo puede hacer hoy a las 20 horas entonces en Clemente Eroga. Muy amable, doctor, hasta cualquier instante. Muchas gracias, Ernesto, por el espacio, un saludo cordial y estaremos a las órdenes para estar compartiendo informaciones de este tipo. Muchas gracias.